pasa con los gobernadores y Milei después de la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Era una foto muy deseada por parte del gobierno nacional y después un poco quedó en un segundo plano esta cuestión. En Chubut, el gobernador ayer denunció el mal funcionamiento del PAMI, pero según me cuentan ahora está con Daniel Scioli inaugurando una obra, con lo cual hay como un ida y vuelta respecto de la mirada hacia el gobierno nacional. Ignacio Torres es gobernador de la provincia de Chubut. ¿Qué tal, Torres? Jessica, vos y el equipo de La Nata Sin Filtro los saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, ayer vi declaraciones suyas que tenían que ver con una crítica fuerte al PAMI, ¿no? Y me preguntaba un poco en qué había quedado la relación de los gobernadores con el gobierno nacional, que tuvieron sus idas y vueltas con fondos, con leyes y demás. Y bueno, hoy preguntando un poco qué pasaba, me cuentan que está con Scioli, con lo cual, ¿cómo es la relación? No, la relación es buena, lo que hay que separar es lo que es la gestión de transmitir también una realidad preocupante y después de trabajar en conjunto en un montón de temas. Con Scioli particularmente estamos trabajando en la posibilidad de modificar la traza de la Ruta 40, que es la ruta turística por excelencia. En algún momento hubo casos de éxito, por ejemplo en Neuquén, de algunas modificaciones que tuvo un crecimiento exponencial turístico, sobre todo en la cordillera, y estamos trabajando justamente en esa nueva traza de la ruta, que entiendo que en pocos días puede haber buenas noticias. Pero por otro lado hay una situación preocupante con PAMI, que hubieron meses de corte prestacional. Esto quiere decir que los jubilados no tenían prestaciones médicas, no podían atenderse, y generó una saturación en el sistema público de salud en la provincia, y eso también no podemos dejar de decirlo. Eso no hace que se resienta una relación más o menos con el gobierno, sí que me parece que hay temas que por ahí se ven como secundarios, y justamente son los temas más urgentes. Si alguien no tiene tiempo para esperar en este país son los jubilados, y la verdad que fue gravísimo estar más de un mes viendo que en la zona de la cordillera de mi provincia los jubilados de PAMI no tenían dónde atenderse, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la respuesta que le dio el gobierno? ¿O PAMI en particular? No, finalmente se destrabó un pago. Hoy, de hecho, emitieron un comunicado diciendo la austeridad es importante. Yo entiendo que la austeridad es importante, todos queremos llegar al equilibrio fiscal, pero cuando estamos hablando de prestaciones médicas para quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación medianamente digna y tener salud, no podemos pisar los pagos y poner en riesgo algo tan importante como es la salud. Por eso la idea nuestra es crear un marco normativo de protección a la tercera edad que no haga distinción entre la Caja Provincial y PAMI, y colaborar, incluso poner a disposición prestaciones de la salud pública en Chubut para poder mejorar el primer nivel de atención. Pero lo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista es poner en riesgo la vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es la tercera edad. ¿Cómo está el tema de los fondos del gobierno nacional hacia las provincias, en particular Santa Cruz? Hace unos meses, ni bien había arrancado el gobierno de Milei, hubo ahí una cuestión que hasta se judicializó, un conflicto muy fuerte por el recorte de fondos hacia la provincia de Chubut. Hoy, ¿cómo están las cuentas de la provincia y cómo es ese flujo de fondos? Bueno, nosotros somos la provincia que más ajustó. De hecho, hoy tenemos superávit primario, justamente gracias a un esfuerzo fiscal muy importante que hicimos para básicamente definir prioridad y llegar a ese equilibrio. Tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con Nación por una deuda criminal que tomó el gobierno anterior, y unilateralmente se decidió en muy poco tiempo comprometer la coparticipación cuando había voluntad de pago, con un apalancamiento financiero más armónico, digamos. Eso todos saben que derivó en una pelea muy fuerte entre la provincia con Nación. La justicia federal finalmente ratificó la cautelar, hoy está en la corte, pero la verdad que estamos llegando a un acuerdo para que se haga la quita correspondiente, poder cumplir con esas obligaciones
y también compensar deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la deuda es bilateral, o sea, hay una deuda del Fondo Fiduciario de la provincia de Chubut y hay una deuda de Nación con las cajas que no se transfirieron. Sí. La idea es sentarnos, compensar deuda contra deuda y llegar a un acuerdo sin comprometer cuestiones básicas que tiene que brindar un Estado a la ¿Pero ciudadanía. quién le debe más? ¿Chubut a la Nación o la Nación a Chubut? No, nosotros con las obras, si compensamos las obras nacionales que nos haríamos cargo como provincia, te diría que estaríamos prácticamente empardados. Hay una auditoría que se está haciendo en la caja provincial, que varía entre 40.000 y 60.000 millones de pesos, y el Fondo Fiduciario estamos hablando alrededor de los 100.000 millones de pesos. Así que yo creo que se puede llegar a un buen acuerdo para resolverlo cuanto antes, y también es un inicio de negociación con otras provincias que pueden tener la misma situación. Hay cuestiones innovadoras que se realizaron en Chubut, por ejemplo, realizar obras que tendría que hacer el gobierno nacional desde la provincia con colaboración de otras provincias, que se va a replicar en otros distritos, lo cual me parece que en épocas difíciles como la que estamos viviendo, ser creativo es necesario y estamos dispuestos incluso a colaborar en ese sentido también. Torres, ¿cómo le va? Cecilia Uflet lo saluda. Si no entiendo, si entiendo bien, lo que usted está proponiendo es que le trasladen las obras y que le compensen la deuda, de alguna manera que con el traslado de las obras, de manera indirecta, le vayan los fondos. Y el gobierno me parece que no está planteando de ninguna manera eso. Está diciendo que la provincia que quiera agarrar una obra, la agarre, pero la financie. No, sí se hizo ya. Nosotros nos traspasaron las obras, se reactivaron más de 150.000 millones de pesos en obras nacionales. Hicimos un muy buen ¿Y le compensaron acuerdo. Deuda por otro lado? Esta es una segunda negociación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque son facultades nacionales. A ver, nosotros no podemos meternos en una ruta nacional, legalmente no podemos meternos en una ruta nacional. Ahora, si hay un acuerdo en el cual la provincia financia eso, como lo hicimos con las plantas de compresión de gas, en conjunto con Río Negro y Neuquén, lo lógico sería poder compensarlo de alguna manera. Te doy un ejemplo concreto. La crisis climática que hubo, que comprometió la Ruta 3 en Chubut y Santa Cruz, donde hubo un abordaje importante también del Gobierno Nacional, del Ejército. La provincia de Chubut se hizo cargo de la sal, por ejemplo, que necesitaba Vialidad Nacional, que no había licitado para poder arreglar las rutas. Bueno, eso tiene un costo, y sea más o menos, me parece que lo lógico es ser justo y compensarlo como corresponde. Nacho Gonzalo Sánchez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? No, te quería preguntar hay un tema con Chubut que es una provincia que es muy apetecible desde el punto de vista de los recursos naturales que tiene. Digo, ahora está el gobierno queriendo vender los pozos de YPF, que se secaron finalmente en Comodoro Rivadavia, y también hay un tema crucial a fin de año con la caída de las cuotas de pesca, que según tengo entendido por fuentes del gobierno, le quieren meter mano a la pesca porque ahí hay un dinero para recaudar. ¿Cómo te plantás frente a eso? ¿Qué pensás de estas cuestiones, teniendo en cuenta que, bueno, vos necesitas la plata de lo que genera tu provincia y el gobierno está viendo dónde meter el diente? Yo creo que hay ahora un debate que se viene necesario, que es justamente federalismo fiscal. Porque ¿qué necesita el gobierno nacional? Necesita desesperadamente dólares. Sí. Para acceder a esos dólares necesitamos exportar. Chubut es de las primeras 4 provincias exportadoras, donde hay un potencial incluso muy importante también en materia energética. Tenemos los mejores rindes de viento, en materia de hidrocarburos. Es una provincia estratégica, te diría la Patagonia es estratégica en este sentido, y para esto tenés que contemplar otras variables. ¿Cuáles son las otras variables? Paz social, y para que haya paz social, justamente tiene que haber salud, los jubilados tienen que tener acceso a la salud, tiene que haber clases, porque ¿qué pasó en estos últimos 30 años? Es interesante tu pregunta, porque muchas veces se habla de la responsabilidad de las provincias. La realidad es que Nación tiene Ministerio de Educación, Ministerio de Educación prácticamente sin escuela,
Ministerio de Salud prácticamente sin hospitales. Sí. Y en los últimos 30 años se crean sistemáticamente nuevos impuestos de manera transitoria, Sí. que son coparticipables, pero el Estado Nacional crea asignaciones específicas, achicando cada vez más la masa coparticipable que le corresponde a las provincias, y en paralelo te dicen hacete cargo de la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, esos recursos naturales Sí. es lógico que tengamos que explotarlo por el bien de la Argentina, pero si no hay un planteo de federalismo fiscal real, donde los puertos estén en condiciones, donde las rutas estén en condiciones, terminamos pegándonos un tiro en el pie. Entonces no es solamente una mirada macroeconómica, también alguien tiene que parar la pelota y pensar en un esquema de infraestructura necesario para ser más competitivos, en una agenda de crecimiento para agregarle valor a esos recursos. ¿Chubut aprobó el RIGI, el régimen de grandes inversiones? Vamos a adherir ahora la semana que viene o la otra, vamos a adherir, y de hecho de manera complementaria también tenemos 2 regímenes diferenciados para industria naval y turismo, para ser todavía más competitivo. Por eso te digo, hay muchas coincidencias, más de las que parecen. Sería una lástima que no se atiendan cuestiones que no son secundarias, son importantes. Son importantes. Sí. Sí. No, le iba a preguntar si ve una recuperación económica en el corto plazo. Yo veo, ahora estamos en medio de una recesión, esto está claro, y lo vimos, por ejemplo, en la temporada de turismo, donde hay una contracción de la economía, que eso se ve reflejado incluso en algunos sectores donde ha habido una espiral de destrucción de empleo muy importante. Uno es la obra, hablando de WOCRA concretamente. Yo espero que sí, la obra pública. Yo espero que haya un repunte en el corto plazo, y justamente la mejor forma para que haya un repunte es quitándole el pie de encima a la producción y al trabajo, y para eso tenemos que entrar en un esquema de alivio fiscal. Ahí es donde hay que hablar de un nuevo pacto fiscal, donde las provincias sean vinculantes, y entiendo que es la lógica de esta mesa de trabajo que se plantea después del Pacto de Mayo, pero hay que hacerlo con seriedad y diciendo la verdad, porque muchas veces la verdad a veces es selectiva y conveniente, ¿no? ¿El gobierno tiene una verdad selectiva? Cuando se habla de austeridad, la realidad es que hoy a escala, si hacemos una comparación, provincias como Chubut ajustamos mucho más que la nación, y la realidad es que un premio a la motosierra, cuando uno ve... No, pero es premio a la motosierra, es básicamente poder cumplir con obligaciones que son necesarias, insisto, salud, educación, seguridad, y lo hicimos justamente en el marco de la realidad que estamos viviendo a nivel nacional. Pero en paralelo a esto hay un repunte de las exportaciones, donde provincias como Chubut aporta 100 y recibe apenas 40. Entonces se instaló durante mucho tiempo esto de no, las provincias despilfarran, y es todo lo contrario. O sea, no estoy hablando de todas, estoy hablando de las provincias como Chubut, las exportadoras. Lo que pasa, Torres, que las provincias, usted pone foco en el tema impositivo de la nación, y lo que ha pasado con ingresos brutos a nivel y tasas a nivel municipal, provincial ingresos brutos y con tasas a nivel municipal en los últimos años ha sido un descontrol. Más allá de, por supuesto que estoy en contra de todos los impuestos que se anuncian a nivel nacional como temporales y después terminan siendo permanentes, ¿no? Es una estafa. Ese juego también lo hicieron las provincias, quiero decir. Pero fíjate, mira el caso de Chubut. Chubut es un ejemplo de federalismo fiscal. Chubut no recauda ingresos brutos, salvo el convenio multilateral, lo recaudan los municipios. O sea, tenés municipios con más robustez de recaudación, justamente porque el ingreso bruto se trasladó a los municipios. Y lo que planteamos con todos los intendentes en un pacto fiscal interno es una baja progresiva de ingresos brutos, estandarizando las tasas
y cuando hay cuestiones estratégicas como turismo, exención impositiva. Entonces, y lo que le compensa a la caja, perdón, pero para entenderlo, usted nos está contando que ha hecho un ajuste muy fuerte, que tiene menos nivel de actividad, pero le cierran de alguna manera mejor las cuentas. Eso es por el impacto que ha tenido lo que le ingresa de recaudación por las exportaciones petroleras con el nuevo tipo de cambio, o, digamos, de dónde vienen los ingresos. Bueno, hay distintas variables. Provincias como Chubut, como Neuquén, las regalías petroleras tienen un impacto de alrededor de un tercio de la recaudación, pero ha habido una baja muy importante, en lo que hace a la coparticipación. Y justamente en un esquema de alivio fiscal... ¿Qué tiene que ver con el nivel de actividad en la provincia? ¿Cuánto han caído los impuestos que tienen que ver con el nivel de actividad? Y en términos reales, más de 11 puntos, lo cual es mucho, pero lo más preocupante es que no hay circulante y los comercios se ven perjudicados. Nosotros incluso tuvimos que hacer un convenio con las cámaras de empresarios, de pequeños y medianas empresas, para que puedan acceder también a la obra social. Hay casos concretos que marcan muy claramente lo que estamos viviendo. Chicos que se han ido a estudiar a Buenos Aires, que eso es muy normal en el interior de nuestro país, y que han tenido que volverse porque no pueden cubrir sus estudios o el alquiler. Una clase media que también tiene que hacer un esfuerzo muy importante. Entonces, ese esfuerzo que se está haciendo, que están haciendo las familias argentinas, que estamos haciendo todos, y que tiene que hacer la política, en esto estamos todos de acuerdo, tiene que hacerse en el marco, me parece, y hay una oportunidad histórica, de una modificación tributaria que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo. Es mentira que ordenando la macro, por ósmosis, se ordena absolutamente todo. Es mentira. Tiene que haber un ordenamiento también de una agenda de crecimiento para poder generar trabajo. Y eso lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Le iba a decir, gobernador, que eso da para largo, porque Milei le respondería, no, yo ordeno la macro y después la micro no es un tema del Estado, se va a acomodar sola. Pero quiero ir para otro lado, que es la discusión política. Ayer Patricia Bullrich dijo algo así como: si no estás con el gobierno, si no estás con el oficialismo, estás con el kirchnerismo. ¿Con quién está? No, yo no coincido con esa premisa. Yo no coincido con ninguna premisa que sea binaria, ¿no? No todo es o blanco o negro. Yo creo que si algo falta en nuestro país es primero espíritu crítico, sentido común y planteos racionales. A ver, no es que o estás conmigo o estás enfrente. Eso, a ver, enceguece, el fanatismo enceguece. Y le ha hecho mucho daño a la Argentina. Yo creo que tenemos que empezar a mirar para adelante. Es preocupante empezar a discutir cosas que ya habíamos saldado como país. Estamos en medio de otra vez un revisionismo setentista que divide a los argentinos de un lado o del otro. No estoy hablando ni de un lado en particular. Cuando en realidad tenemos que empezar a mirar a futuro, en una agenda para tener un Estado moderno, enseñarle programación a los chicos. Tenemos tantas cosas para pelear como país que mirar para atrás, seguir buscando diferencias o grietas para pelearnos entre nosotros, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Por eso insisto, hay un gobierno que tiene una oportunidad histórica, que sería verdaderamente lamentable que caigamos en lo mismo que caímos también con el kirchnerismo, de mirar más por el espejo retrovisor en vez de mirar para adelante. Le entiendo perfectamente lo que dice, pero también es cierto que el PRO está en una situación de quizá trampa, ¿no? Porque sus votantes apoyan a Milei, hay un sector, en la propia Patricia Bullrich, que está dentro del gobierno, y el año que viene hay elecciones legislativas, con lo cual no es un tema menor a dónde se ubica el PRO. Y le voy a hacer una pregunta binaria, ya que no le gustan. ¿Mauricio o Patricia? Bueno, mira... te voy a dar un ejemplo en Chubut. Nosotros tenemos un acuerdo, por ejemplo, de frente electoral, donde hay libertarios que están adentro. Y eso no los hace parte de mi partido. O sea, ellos tienen su propia identidad y hay un acuerdo coyuntural parlamentario en algunos temas. Yo creo que un partido, cuando pierde la vocación de poder,
que se entienda bien, la vocación de poder, de acceder al poder y se fagocita por otro espacio, pierde la esencia, no tiene más razón de ser. Por lo tanto, yo creo que sería hasta perjudicar al gobierno que se fagocite el PRO. Yo no creo que ese sea el camino. Y lo dije siempre, lo dije desde el momento uno. El PRO tiene su propia identidad, el PRO tiene que construir liderazgos como lo viene haciendo, tiene que entrar también en un trasvasamiento generacional, que de hecho se está haciendo, me parece que Yesa, incluso Arabia, que es de Patricia Burri, también es un ejemplo de jóvenes que tienen un futuro muy importante en política. Yesa pero o Arabia. plantear, o estás Hoy con estoy Milei, binaria, Yesa o Arabia. Por sí o por no. te tiro un tercero. Oh. No, la verdad que ¿Quién? son los dos son buenos cuadros y mirá lo que te digo. Los dos piensan más como yo que ¿Quién? como esta cuestión binaria de un lado o del otro. Yo creo que generacionalmente incluso a veces tenemos una capacidad mayor de parar la pelota y entender que hay que discutir lo importante en vez de discutir pavadas que no le importan a nadie. Yo te aseguro que los que están escuchando la radio ahora y dicen Patricia Burri, Mauricio Macri, ¿qué pasa con el PRO? Eso le hace mal al PRO y le hace mal también al gobierno. El PRO tiene que tener su identidad, tiene que tener sus candidatos, tiene que tener su proyecto, y en lo que se coincide acompañar y en lo que no. Pero plantear que el PRO es parte de un gobierno es una falacia, es mentira, no es real y no me parece que no hay forma de llegar a eso. En su momento denunció a los supuestos trolls del gobierno. ¿Ya lo dejaron tranquilo? ¿Lo largaron? Sí, sí, pero a todos, me parece que hubo como un parate general. ¿No? Como más que o no menos. se ven tanto. Pregúntele Más o menos. Pero usted, ¿A quién? A Villarruel, pregúntele. A Villarruel o al Alex Agarro, no me salía el nombre. Usted- Bueno, ese es otro tema, Pregúntele a Garro. también. Mira, ese es otro tema que hace una curva de aprendizaje. Son cosas que uno no coincide, ¿no? Porque vos me decís, che, pero si piensan igual. No pensamos igual. Yo no pienso igual que el gobierno en un montón de cosas. Yo no creo, no pienso igual, por ejemplo, que el secretario de culto cuando tiene mensajes en contra del matrimonio igualitario. No pienso igual, por ejemplo, que muchos voceros cuando tienen mensajes violentos. Incluso yo creo que eso sí es algo para revisar, porque las redes sociales tienen una penetración tremenda en las generaciones más chicas y fomentar un discurso burlón, de odio, de hasta incluso con mensajes racistas, xenófobos, es peligroso. Y eso lo vemos todos en las redes y me parece que no es algo para naturalizar, al contrario, deberíamos tomar conciencia del peligro que implica mostrarle a los más chicos que eso es la normalidad, ¿no? ¿Hubo un pedido de parte de gobernadores y el gobierno accedió a bajar un poco la espuma? ¿O cómo se dio? Yo creo que se dio justamente porque hubo una curva de aprendizaje. Nadie puede gobernar peleándose con todo sistemáticamente. Llega un momento que quedás aislado, quedás solo y aparte no es la forma de discutir los temas. No tiene razón el que grita más fuerte, no tiene razón el que insulta más. Yo creo que incluso lo que algunos plantean como una debilidad, para mí es una fortaleza. La baja representación parlamentaria que tiene el gobierno nacional fortalece las instituciones, fortalece al Congreso, y creer que poniendo o subiendo al ring sistemáticamente a alguien para defender una idea sirve, es muy cortoplacista. Las ideas se defienden con resultados, que es lo que quiere la gente. Yo lo que veo es que no resistimos como país una frustración más, por eso también hay que tener cuidado con esa carroña política que ante la incapacidad de enamorar a un electorado, la única forma que ven de sostenerse políticamente o acceder al poder es queriendo que a un gobierno le vaya mal. Eso también es peligroso, ¿no? Totalmente. Gracias, gobernador.